ahí la tenemos ya, Marcela. Bueno, a raíz del debate, y bueno, y está fresco, ¿no? Tal vez 24 horas y horas más. am, ¿Cuál es el criterio suyo sobre las propuestas que para mí, o sea, lo escuché, lo vi, pero no habían tantas, pero a su criterio y de todas las exposiciones que hicieron, eh, ¿cuál fue la que más le llamó la atención? Si es que hubo, y si no las hubo, bueno, hay que decirlas también. Bueno, en realidad partamos desde que las preguntas que hizo el comité de debates sesgaban a todos los y las candidatas a unas respuestas, digamos que de muy corto Ujú. alcance. No es por esta razón que todos los candidatos se limitaron solamente a contestar si subirían o no el precio de la energía o si incorporarían el sector privado en todo lo que tiene que ver con la generación de energía y también con la parte petrolera. Entonces, desde ahí, el comité de debate sesgó demasiado las respuestas como para que nosotros pudiéramos analizar. Y otro de los aspectos también fundamentales que hay que realzar es que el tiempo fue muy pequeño. Pero entre estas cuestiones, lo que más resalta es principalmente el tema de la privatización de Sacha. Entonces, y esto fue abordado por los candidatos que estaban en el primer bloque, que son candidatos obviamente que ya han expresado su ideología, Ujú. porque esto se remonta a una decisión más ideológica que técnica. ¿Por qué digo esto? Ya. Porque cuando uno hace un análisis del flujo de ingresos hacia el país por el campo Sacha, se puede dar cuenta que ponerlo en manos privadas nos va a quitar ese flujo de ingresos. Entonces, una de las justificaciones era que no tenemos dinero para invertir en este campo, pero resulta que el flujo de caja proyectado nos muestra que las inversiones que se tendrían que hacer para manejar Sacha serían menores que lo que el país va a perder. Con esto que Correcto. quiero decir Ujú. que no es un buen negocio. Ya. Nosotros sí podemos, sí debería Petroecuador desinvertir en ciertos campos que le generan demasiados costos y no generan una ganancia, no es atractiva para el país. Sí se debería hacer, pero en el caso de Sacha, este flujo de caja sería perjudicial para el presupuesto general de la nación. Entonces, por eso siempre hay que remitirnos a los balances de los proyectos. Eso es lo que a nosotros nos debe dar una luz sobre hacia dónde seguir, más que una cuestión netamente cargada de ideología. Ideología, Si puro correcto. nacionalismo o pura libre mercado. Entonces, siempre hay que hacer ese análisis financiero antes de hacer este tipo de propuestas. La llevo al tema a propósito porque nombra la palabra ideología. Va asociada con el tema ambientalista, el tema político, y voy puntualmente al bloque del ITT. En algún momento el presidente de la República en las elecciones pasadas, en su propuesta en campaña, dijo que si en algún momento había que hacer una consulta nuevamente para Revertir. desbloquear o revertir, si se quiere, de verdad, la no extracción de petróleo en el bloque 43, pues lo iba a hacer. Y créalo, Carla, yo también estoy de acuerdo con ello, porque hoy necesitamos fondos. O sea, el presupuesto del Estado no sé cómo se lo va nuevamente o cómo vamos a lidiar con él para este 2025, pero ese es es mi criterio. Usted como conocedora ya en la parte técnica, y le repito, más allá de la ideología o de los criterios ambientalistas, ¿cuál es el suyo al respecto? Que debería hacerse la nueva consulta. Yo comparto su criterio porque resulta que lo que nosotros vamos a perder en el horizonte de producción que tiene aún ese campo, porque es un campo nuevo, son 17.000 millones de dólares. Y es un dinero que nosotros necesitamos Ujú. para repotenciar
todo nuestro parque eléctrico. Y tomemos en cuenta, ciudadanía, que si no tenemos electricidad, no hay producción. Si no hay producción, no hay trabajo. Y si nos convertimos en una economía solamente de comercio, los sueldos, los salarios, nuestro poder adquisitivo como ciudadanos va a ser mermado, porque no son actividades que generan mucho valor agregado. Ese es el problema. Y aquí volvamos al tema del debate. El comité del debate no generó ninguna pregunta que oriente a la ciudadanía en función de cuál es el modelo de desarrollo económico del país. Ningún candidato contestó esto. Y cuando un proyecto político define su modelo de desarrollo, tiene que venir también las definiciones que complementan, y especialmente la de la energía. Sin energía no hay producción y por lo tanto también los costos de la energía deben ser adecuados para que los productos sean apreciados en el mercado y tengan una calidad de competitivos. Este es el rol de la energía. La energía es estratégica, más allá de la ideología, más allá del término que se encuentra en la Constitución, es en realidad estratégica la provisión de energía. De acuerdo, Carla, y es importante, le voy a dar el paso enseguida a Ramiro Cepeda, no sin antes comentarle. Claro, no tengo muy claro a estas alturas si el petróleo seguirá siendo nuestra base económica, nuestro colchón, por llamarlo de alguna manera, o apuntamos a otro tipo de energía alternativa que nos sirva de igual manera. Continúa Ramiro Cepeda. Marcela, ¿cómo está? Ramiro Cepeda le saluda. Con mucho gusto. Marcela, usted hablaba de balances para un poco tener la claridad de pensamiento en las decisiones que se van a tomar. Pero si Petroecuador y las Petros lo que menos tienen son balances auditados que sean un insumo para tomar una decisión correcta. Primero hay que ir a lo primero, ver que esa radiografía de las empresas que tienden a explotar, administrar y las otras a vender el petróleo estén diciendo lo correcto en sus balances. Ya, correcto. Vamos a aclarar este punto. Petroecuador, el actual Petroecuador, es el resultado de un proceso de fusión de Petroamazonas que se encargaba de la exploración y producción y de lo que era Petroecuador, que se ocupaba de transporte, de combustibles, refinación y comercio internacional. Cuando Lenin Moreno decreta la fusión, llegan dos empresas con dos sistemas diferentes de balances económicos. Y eso es lo que no se ha podido aún consolidar. No se ha podido seleccionar cuál es la metodología ni cuáles son las herramientas informáticas para poder hacer un solo balance. Petroecuador tiene los datos por separado de sus partes de la cadena. Pero cuando uno hace un análisis para entregar o delegar a la iniciativa privada un campo, utiliza los datos de esa parte de la cadena, los datos de producción de ese campo y también hace la distribución de los costos. Entonces, se tiene la información para poder validar cuánto sería la valoración de Sacha, cuánto se tienen los costos, porque todos esos indicadores los tiene Petroecuador y los va manejando año con año para ir verificando cómo va el rendimiento de la empresa. Entonces, efectivamente, hay muchas oportunidades de mejorar la eficiencia de todas las empresas nacionales, no solo de Petroecuador. Pero sí, para tomar estas decisiones siempre se necesitará hacer un buen análisis financiero y salir más desde el término de la ideología hacia la practicidad. Porque ¿cuál es el rol de las empresas nacionales? En el caso de las energéticas, primero es fortalecer la seguridad energética y esto implica que los ciudadanos podamos tener combustibles y podamos tener electricidad a buen precio y disponibles 24/7. Ese es el rol básico de una empresa nacional energética. Correcto, entiendo el deber ser, pero el ser es que en esas empresas probablemente
no están ni todos los técnicos adecuados, ni toda la ética adecuada para el manejo correcto. Porque si hay denuncias y si hay evidencias de que la administración tiene algo, y voy a utilizar una palabra muy fuerte, mafias, que desestructuran lo que debe de hacerse en beneficios individuales y no del país, termina siendo que es mejor ceder a la administración privada, que va a generar un lucro que se va a poder determinar, y no en las manos del sector público, en donde se va a generar un lucro que no va a ir necesariamente a las arcas fiscales, sino a los bolsillos particulares. Aquí volvemos al problema raíz, que es la definición de una política energética de largo plazo y cómo se van a ir insertando todas las empresas energéticas en esta ejecución. Cuando nacen los problemas es porque no tenemos la directriz clara desde arriba, y eso debe ser una directriz de largo plazo, no una directriz enfocada en el calendario electoral, porque ahí es cuando surgen los problemas en los cuales los gobernantes empiezan a utilizar las instituciones para perseguir enemigos políticos o para apuntalar a los amigos políticos. Ese es el problema de raíz. Entonces también debemos tomar en cuenta que al enfermo no se le mata para solucionar la enfermedad. ¿Qué quiero decir esto? Que a una persona con cáncer no la puedes matar para eliminar el cáncer. Tienes que trabajar sobre las causas raíz que generan las enfermedades. Y este es el caso de Petroecuador, y también podría ser el caso de las eléctricas, donde sabemos que sí hay problemas de corrupción, pero estos problemas se deben solucionar tomando en cuenta, descubriendo en realidad cuáles son las causas y desde arriba planteando gobiernos corporativos fuertes que se dediquen en realidad a la misión de proveer seguridad energética y por lo tanto bienestar a la ciudadanía. Es llena de buenos deseos y pensar que la dirección política debe de ser la adecuada. Sigue siendo el deber ser, pero la estructura de lo que vemos y tenemos resulta ser diferente. Y en su metáfora, en su símil de compararlo con el cáncer, termina siendo una enfermedad que raras veces tiene opción de vida, y la mayoría sabemos cuál es el desenlace. Por tanto, yo sí la quiero decir algo. Es más fácil o menos complicado ceder a la administración internacional y privada la explotación de los pozos que tratar de enmendar lo que ya está corrompido casi desde sus raíces. Y yo estoy de acuerdo con usted que es lo más fácil, pero no es lo más sostenible en el largo plazo. Ese es el problema. El problema es que aquí estamos confundiendo qué es lo más fácil, o estamos haciendo un balance entre lo más fácil y qué es lo que nos va a dar sostenibilidad a largo plazo. Porque volvemos al principio, ¿cuál es el rol de la energía en la economía? Y el momento en que nosotros privatizamos toda la provisión de energía, los costos de cada uno de los insumos energéticos van a subir, y esto va a hacer menos productivo a nuestro país. Ese es el problema. Y esa es la razón de ser de las empresas nacionales energéticas a nivel mundial. Es ir controlando el mercado y también asegurando la provisión a buen precio de los energéticos. ¿Qué es lo que pasa en Alemania? Alemania decidió cerrar sus centrales nucleares. Para esto ya también las centrales de carbón habían sido mermadas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Es que ahora ellos están mirando que su industria automotriz no es competitiva con respecto a la China por los precios de la energía. Entonces ahora están afrontando una grave crisis en donde se están cerrando las plantas automotrices y hay bastantes despidos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora desde el contexto político? Se está empezando a indagar cuál fue la razón por la cual se decretó que ellos deberían abandonar su producción nuclear en beneficio de otras energías que son más costosas. Ese es el problema de base.
Por eso no se trata simplemente de privatizar o de estatizar. No, no se trata de eso. Se trata de hacer un análisis técnico, financiero, económico y socioambiental de cuál va a ser el destino de las empresas energéticas. Pero para eso hay que entenderlo y hay que tener una visión de país, una visión de largo plazo, una visión de a dónde vamos. Sí, es muy difícil. Más fácil es hacer lo otro. Más fácil es buscar la forma de desintegrar, de desaparecer todas las eléctricas. Pero ¿y qué vamos a hacer con toda la población que depende de un sector industrial que no ha podido despegar completamente? Entonces, ese es el problema. El problema es que no miramos hacia la sostenibilidad de nuestra propia economía, sino que nos estamos concentrando en solucionar las causas, mejor dicho, las consecuencias de unas causas que no comprendemos en su totalidad. Ese es el problema. Bueno, queda claro, queda como tarea para una siguiente entrevista, Marcela, porque el planteamiento que usted propone amerita ser desarrollado, porque ya es un tema de decisión de nación para saber a dónde queremos ir y no de un gobierno de saber qué es lo que tenemos que resolver en el corto plazo. Que tenga un buen día, Marcela. Con mucho gusto. Bien, Enrique, tenemos que abrir el espacio a las menciones por publicitarias y decimos, atención a